Hola a todos, soy Adolfo Carratalá y trabajo como profesor de periodismo en la Universidad de Valencia. El objetivo de este vídeo es presentaros las líneas principales del artículo titulado La información en prensa española sobre casos de violencia en parejas del mismo sexo, que ha sido publicado en el número 70 de la Revista Latina de Comunicación Social. Este trabajo es la primera aproximación que se realiza desde el ámbito de la comunicación a un fenómeno que hasta hace poco no había logrado visibilidad: la violencia en el seno de parejas del mismo sexo. La muerte de algunos hombres gays a manos de sus novios o maridos durante los últimos años en España ha motivado un debate en la esfera política y activista sobre cómo cabe entender estos casos y cómo debe responder la sociedad ante ellos. En este sentido, estimamos que resulta de máximo interés investigar qué tipo de cobertura han ofrecido los medios de comunicación sobre estos hechos, pues su discurso resulta fundamental para que una determinada realidad, como sabemos, pase a ser considerada un problema social. De hecho, el relato mediático ya se reveló como una herramienta crucial en la sensibilización social en torno a la violencia de género desde finales de la década de los 90, cuando el discurso sobre estas agresiones comenzó a profesionalizar su tratamiento, incorporando algunas de las demandas de los movimientos feministas. Dado que algunas voces defienden que la llamada violencia intragénero guarda similitudes con la violencia machista, nuestra hipótesis de partida señala que las informaciones sobre episodios de violencia en parejas del mismo sexo mostrará algunas de las características que distinguieron el tratamiento periodístico de la violencia de género en una primera etapa, cuando el fenómeno era considerado como un asunto privado que no merecía atención pública. Además, también esperamos que estas noticias compartan particularidades propias del relato mediático sobre las orientaciones sexuales minoritarias, tradicionalmente construido a partir del empleo de numerosos prejuicios, estereotipos y eufemismos. Para poder llevar a cabo el estudio, realizamos una búsqueda de todos los casos que los principales diarios del país recogieron desde enero de 2010 a diciembre de 2014, mediante una búsqueda por palabras clave en la herramienta hemerográfica en línea MyNews. La aplicación nos devolvió informaciones vinculadas con la cobertura de 4 distintos episodios, todos homicidios de hombres homosexuales a manos de sus parejas. Recogimos las piezas publicadas por los 4 diarios con redacción en Madrid y con mayor número de lectores de acuerdo con el EGM: El País, El Mundo, ABC y La Razón. Además del diario regional Líder, cuando el suceso había tenido lugar en una región fuera de la Comunidad de Madrid, como ocurrió en 2 de los casos examinados. En total sumamos 35 unidades redaccionales. El análisis de contenido cuantitativo se articuló a partir de la codificación de estas informaciones, atendiendo a 11 diferentes elementos, muchos de los cuales, como el empleo de imágenes, las fuentes incorporadas, los móviles del crimen o el grado de sensacionalismo, ya se habían mostrado muy útiles en la investigación sobre la cobertura mediática de la violencia de género. No obstante, dado que la escasa visibilidad del fenómeno nos aporta pocas unidades de análisis, complementamos el análisis cuantitativo con una aproximación cualitativa a aquellos aspectos en los que el análisis crítico e ideológico puede resultar especialmente oportuno, como el empleo de eufemismos y estereotipos o el estudio de las motivaciones de la agresión a las que apuntan las diferentes noticias. El desarrollo del análisis nos permite confirmar en buena medida la hipótesis de partida. El examen de las diferentes piezas evidencia que la información sobre la violencia en parejas homosexuales se fundamenta en un enfoque básicamente episódico, propio de la crónica de sucesos, tal y como ocurrió con la violencia de género hasta la década de los 90. Este encuadre lo observamos atendiendo a las fuentes más utilizadas, propias del entorno próximo a la víctima, de la policía, a las imágenes reproducidas del rostro de la víctima, del levantamiento del cadáver, del lugar del crimen, a la categorización de los hechos, que habitualmente se presentan como un crimen pasional, el acento que las informaciones colocan sobre el móvil del crimen, los celos, el delirio, las drogas, los aspectos sensacionales o sensacionalistas, como los detalles escabrosos, las circunstancias impactantes, una infografía del crimen, y la culpabilización de la víctima que se desprende del empleo de diversas estrategias narrativas. Esta apuesta discursiva impide que esta realidad sea presentada como un problema social merecedor de atención pública. Por otro lado,
El empleo de eufemismos y de estereotipos vinculado a la tradicional representación de los gays en el relato periodístico no es mayoritario, lo que apunta a una progresiva normalización de la realidad homosexual en la agenda de los medios. La cobertura examinada refleja, además, la confusión también presente en el ámbito asociativo y político sobre cómo conceptualizar este fenómeno, al que se describe con diversas fórmulas y que solo en algunos casos se equipara a la violencia de género. Os invito a que leáis el artículo completo para poder conocer con profundidad el alcance de todas estas cuestiones, que aparecen matizadas e ilustradas con numerosos ejemplos. Espero que sea de vuestro interés. Muchas gracias.